Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, hoy es sábado 5 de julio y les estamos dando la bienvenida al Trabajo como debe ser, este desarrollo conjunto que hacemos semana a semana, sábado a sábado, el Ministerio del Trabajo y Caracol Radio, para plantear, para resolver las inquietudes del universo del trabajo, del mundo laboral. Hoy vamos con un tema que nos despierta mucha sensibilidad, que afecta a muchos niños y niñas en nuestro país, y es el trabajo infantil, que muchas veces puede ser un obstáculo para que los niños se desarrollen plenamente, descubran sus talentos, sus potencialidades, ya que se obligan a llevar una vida de adultos precoces, sin derecho justamente a ser niños. Y por eso vamos a conocer qué está haciendo el Estado colombiano para atajar este tema del trabajo infantil. Muy buenos días, don Samuel Salazar. Doña Adriana, muy buenos días, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted? Bien, afortunadamente. ¿Mundial? Sí, bastante. Bueno, le cuento que el trabajo infantil pues hace referencia a una actividad remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, sí, realizada de forma independiente o al servicio de otra persona, natural o jurídica, por menores de 15 años. De ahí para abajo se considera trabajo infantil. Sí, le doy un dato. Según el DANE, la cifra de trabajo infantil descendió del 13% en el 2011 al 9,7% en 2013. Esa es la situación actual en el país. Cifras relativamente alentadoras, pero estaremos descubriendo este tema mucho más a fondo precisamente aquí, en el trabajo como debe ser. Los empleados son el capital más preciado de una empresa. Protéjalos y bríndeles todas las condiciones de seguridad en su lugar de trabajo. El trabajo como debe ser. Y sobre el tema del trabajo infantil vamos a entrar directamente en materia con el doctor Eduardo Bejarano, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Él es el director de Derechos Fundamentales precisamente del Ministerio del Trabajo. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Adriana, buenos días a usted, a Samuel y a todos los oyentes de este espacio. ¿Qué rige el trabajo infantil? ¿Cuáles son los acuerdos o cuál es la legislación que regula precisamente este tema? Bueno, digamos que primero hay unos acuerdos, unos convenios que Colombia ha suscrito con la OIT referentes al trabajo infantil. Por ejemplo, el 138 de lo que se comentaba anteriormente de la edad mínima para trabajar, y eso fue después desarrollado por una ley. Igualmente el Código de Infancia y Adolescencia también hace referencia a qué es el trabajo infantil y bajo qué modalidades se puede permitir el trabajo de menores de 15 años. Antes de que entremos en ese detalle de cuándo sí es viable que se haga un trabajo infantil, ilustremos en términos de cifras, doctor Bejarano, ¿cuántos niños, cuántos menores de 15 años hay trabajando en Colombia? Bueno, la encuesta de hogares del DANE, hecha en el último trimestre del año 2013, nos indica que en Colombia trabajan aproximadamente 1.091.000 menores de 15 años, es decir, entre 5 y 17 años. Lo que pasa es que entre 15 y 17 es una franja especial. Y tenemos, pues, como ya lo referenciaba Samuel, pues que las tasas y los números han venido descendiendo, afortunadamente, por varias razones que ahora podremos discutir. Tenemos, por ejemplo, que hay ciudades como Ibagué que tienen una tasa superior a la nacional. ¿Es donde más trabajo infantil se registra en nuestro país? País? Como tasa, porque Bogotá, por ejemplo, Bogotá tiene cerca de 102.000 menores trabajando, con una tasa del 8. Es decir, porcentualmente es mayor la proporción en Ibagué, pero en términos de cantidad de niños y niñas, suponemos que es en Bogotá, que también es la ciudad más grande. Es la ciudad más grande. Entonces, y la que menor tiene es Popayán, donde se identificaron solamente 500 menores trabajando, con una tasa del 2%. Entonces vemos que hay disparidad en Ibagué con una tasa del 10.4 y 12.000 menores, y son dos ciudades que tienen, digamos, una población casi que similar. Entonces hay condiciones económicas, condiciones sociales, temas de gobierno local que hacen que el trabajo infantil suba o baje. Según las disposiciones, el trabajo infantil está prohibido, ¿cierto? Sí, está prohibido, pero el Código de Infancia y Adolescencia es claro y dice que bajo ciertas condiciones se puede permitir el trabajo infantil. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, hay menores de 15 años sí, que pueden trabajar en actividades deportivas, recreativas o actividades artísticas. Como Cádiz, por ejemplo. O como los niños actores.
Ajá. ¿sí? O ahora que está el Mundial de Fútbol y vemos que muchas personas o muchos menores se han ido del país digamos, a jugar en otros equipos, pero ya desde antes de sus 15 años en Colombia militaban, por decirlo así, en algún equipo profesional. Y para eso se requiere un permiso especial del Ministerio del Trabajo. El inspector del trabajo hace una visita, constata que esa actividad no impide, primero que no es ningún tipo de explotación, sino que está desarrollando su talento, ¿no? Sí, y que no impide que el menor asista o cumpla con sus deberes escolares, que es lo principal, y tampoco pues que esto atente contra su salud y su bienestar. Si se trata de actividades prohibidas, ¿son delito? ¿Todas? En algunos casos sí, Samuel. En ¿Cuáles? algunos ¿Cuáles casos, son delito? por ejemplo, la OIT también define o está definido las peores formas de trabajo infantil. Entonces ahí tenemos varias modalidades. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que vemos en Colombia con mucha fuerza en zonas turísticas. Ahí sería menores de 17 años, ni siquiera de 15. Sí, menores de 17 años. Entonces ahí es un delito, y ahí, por ejemplo, el mayor de edad que promueva, impulse, patrocine. El chulo. El chulo. No, inclusive hemos visto, Adriana, en algunos casos, Cartagena, el eje cafetero nos tiene muy preocupados, concretamente el departamento del Quindío, que son los mismos padres, en algunos casos, de los menores quienes están promoviendo este tipo de actividades. Sí. Hay otras actividades que vemos también en nuestras ciudades, y los oyentes podrán dar fe de ello, que se usen, por ejemplo, menores en actividades de microtráfico. Sí. Porque el tratamiento del menor penalmente es distinto. Mucho entonces más laxo, se más exponen menos a, digamos, a temas penales. Lo mismo con menores que se usan para cometer homicidios y este tipo de cosas. Para sicariato. Sí. O los niños que son reclutados, por ejemplo. Sí, esa es otra modalidad de peor forma de trabajo infantil. También desde 17 hacia abajo. Sí, entonces ahí pues los grupos al margen de la ley que se han dado a la tarea desde tiempo atrás de reclutar menores en algunas zonas del país, esa también es considerada una peor forma de trabajo infantil, y de hecho ese tema también está siendo considerado en las conversaciones de La Habana. Y los menores que están en minería y que por ejemplo ayudan a sus padres a recolectar por ejemplo el café en las temporadas de cosecha. No, esa no es considerada una peor forma de trabajo infantil. ¿La minería y café? Sí, digamos, hay unas condiciones o unos temas que vulneran y afectan directamente la dignidad del menor, no solamente su bienestar físico. Un menor que está en minería, por favor, obviamente su bienestar físico se ha afectado, pero no está siendo vulnerado, a no ser que esté bajo una connotación de que es la esclavitud, ¿sí? Que también hemos visto casos. Por fortuna Colombia no los ha registrado, pero en otros países como Brasil se han presentado casos donde niños son esclavizados. Entonces, en ese contexto no consideramos que sea una peor forma de trabajo infantil, pero sí es una forma de trabajo infantil que viene preocupando o que viene creciendo en muchas zonas del país. Pero el hecho de que sea o no la peor forma, quiere decir que los pueden contratar, pueden trabajar. O sea, ¿cuándo sí es legal y cuándo sí es permitido? Sí, claro. ¿En qué condiciones especiales de las que usted nos hablaba al principio? ¿Cuándo sí es viable o cuándo una familia, por ejemplo, tiene un permiso de parte del ministerio para que el niño desarrolle una actividad económica? Cuando, primero vuelvo, insisto, tiene que haber una visita del inspector de trabajo, y eso lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, artículo 35, y constatar que hay unas condiciones mínimas que garanticen el bienestar del menor, que no se le vulnere, que su bienestar físico esté garantizado. Ahí se otorga el permiso, pero digamos, no es que todo el mundo esté pidiendo permisos para que los niños trabajen. Eso es un número reducido. De hecho, el ministerio otorga esos permisos y es bastante férreo en las condiciones que exige. Por eso es que uno también ve que hay muchos menores que trabajan en domicilios o algo y no se pide permiso porque esas son actividades que interrumpen, por ejemplo, su jornada escolar. Usted decía que se ha reducido la cifra, lo planteaba Samuel también. ¿Qué ha contribuido para reducir la cifra? ¿En qué programas concretos está el ministerio? Bueno, hay varias cosas. Digamos, miremos el panorama macro. Sí. El mejor panorama de la economía, el descenso de las tasas y la línea de pobreza en Colombia y pobreza extrema que ha sido evidente en los últimos 4 años. Aunque todavía nos queda, pero sí no, se viene trabajando en el tema. Nos queda mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer. Pero
digamos, la disminución de la pobreza ha tenido una incidencia positiva en la reducción del trabajo infantil. ¿Por qué? Porque el trabajo infantil generalmente está ligado a condiciones de ingreso familiar. Entonces, si uno mira lo que decía Samuel, en la familia cafetera o en minería, muchos niños trabajan por contribuir a la economía familiar. Y por eso, en la medida en que menos familias son o están en extrema pobreza, pues eso hace que los menores estén menos expuestos a tener que trabajar para complementar el ingreso familiar. Estamos en el trabajo como debe ser esta mañana hablando de trabajo infantil. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 018 513 100. En el trabajo como debe ser, nuestro tema hoy es el trabajo infantil. Tenemos ya oyentes en la línea. Muy buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días, mi nombre es Manuel. Quisiera saber desde qué edad un niño puede trabajar y si necesita algún permiso especial. Bueno, Manuel, muy buenos días. Pues como ya lo veníamos comentando, hay una edad mínima de ingreso al trabajo que son los 15 años. Y los menores entre 15 y 17 años requieren, como lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, una autorización expedida por el inspector de trabajo para que este menor pueda trabajar. Y en casos especiales, es decir, a los menores de 15 años, como ya también lo comentábamos, en actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo, pues también se requiere un permiso especial, y estos menores de 15 años en este tipo de actividades no pueden trabajar más de 14 horas a la semana. Doctor Bejarano, bueno, ese es un dato importantísimo, más de 14 horas a la semana. Cuando la gente quiera denunciar un abuso frente a un menor en términos de trabajo o de explotación, ¿a dónde se comunica con su despacho? Bueno, no es directamente con el Ministerio del Trabajo pueden obviamente presentar una denuncia en las territoriales, en cualquiera de las instalaciones del Ministerio del Trabajo, específicamente si ven que hay algún negocio o alguna organización que esté empleando menores. Y tenemos un caso, por ejemplo, hace 2 años en Palmira, que un supermercado estaba empleando menores para empacar mercados y una serie de cosas sin el permiso correspondiente, y fueron multados gracias a una denuncia, fueron multados y se cerró temporalmente como parte de la sanción. Entonces, la denuncia vale la pena. Y también hay otras instancias, por ejemplo, el bienestar familiar. También ahí se pueden presentar las denuncias, y cuando ya son, o también puede hacerse ante la Policía de Infancia y Adolescencia, porque hay casos especiales, como por ejemplo cuando un menor está siendo explotado sexualmente. Donde no hay representante del Ministerio de Trabajo ni juez laboral, ¿quién da el permiso? La entidad territorial correspondiente. La alcaldía, por ejemplo. La alcaldía. Muy buenos días, tenemos más oyentes. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Sí. soy Laura. Me encontraba escuchándolos el día de hoy y me entra una duda. Yo tengo una hija y ella me ayuda en la casa con algunos oficios diarios. ¿Eso significa que está realizando trabajo infantil? Uy, qué buena pregunta, doctor Bejarano. Sí, Laura, porque ese es, digamos, un cuestionamiento que frecuentemente se hace, pero los trabajos del hogar, cuando los niños ayudan a lavar la loza, a aspirar, a tender la cama, a cuidar a un bebé, en fin, una serie de cosas propias de un hogar, pues no es considerado trabajo infantil, a no ser que supere las 15 horas semanales. Entonces, cuando supera las 15 horas semanales, ya empieza a ser trabajo infantil en la forma de oficio del hogar, toda vez que va en contravía de que el tiempo, pues que el niño está utilizando para eso y que no está utilizando, por ejemplo, en sus actividades escolares. O recreativas. O recreativas, Jugar, sí. De acuerdo. Muy buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días. Mi nombre es Camila Aldana. Una pregunta, si yo veo a un niño en la calle limpiando vidrios o vendiendo cosas con sus papás, ¿debo ayudarle o puedo denunciarlo o qué debo hacer? ¿A dónde me puedo dirigir? Pues Camila, ya veíamos los diferentes canales por donde se puede presentar una denuncia. Está el Ministerio del Trabajo, está la policía, está el bienestar familiar. Obviamente también las alcaldías y gobernaciones tienen una responsabilidad al respecto. Y aquí siempre ha habido una polémica sobre si es, digamos, de buen ciudadano, o así uno tenga buen corazón, ayudarle a un menor cuando le limpia el vidrio del carro o le vende dulces.
Y en esto hemos sido también enfáticos, y es que la limosna y este tipo de actividades de comprarle a menores en la calle lo que hace es fomentar el trabajo infantil. Por supuesto. Porque obviamente esto se deriva de una función económica relacionada con el ingreso que ese menor puede representar. Sí, entendemos que hay circunstancias en las que a uno se le conmueve el corazón, pero realmente sería mucho más consistente no hacerlo para no estimular esa industria, ¿no? Esa es nuestra política, eso es lo que nosotros creemos, y por eso se han hecho campañas en el sentido de no dar limosna y de denunciar cuando se ve el trabajo infantil. No le dé limosna, ayúdelo. Doctor Eduardo Bejarano, director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. Usted nos decía que nosotros hemos suscrito unos acuerdos con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es el alcance de esos acuerdos y qué tanto ellos intervienen, apoyan, estimulan económicamente, o cómo funciona ese organismo internacional cuando se inserta dentro del ministerio y luego cuando se articula a la población? Pues digamos que ellos, la OIT, en concreto en Colombia, a través del programa IPEC, que opera para América Latina, lo que hacen es brindar una asistencia técnica y ayudar al Ministerio del Bienestar Familiar, a las demás instituciones que conforman este sistema que está a cargo de prevenir y erradicar el trabajo infantil, pues en adoptar políticas, estrategias puntuales, muy especiales para erradicar este fenómeno. Igual hacen transferencia de experiencias exitosas en otros países. Por ejemplo, ahora estamos en el Ministerio implementando una experiencia que ha sido muy exitosa en Argentina y en Ecuador, y que en Colombia estamos hasta ahora arrancando con eso, que es conformar la red de empresas contra el trabajo infantil. Porque, Adriana, aquí hay un tema también que es bueno que los oyentes lo sepan. Usualmente se cree que el Estado es el único responsable de erradicar y prevenir el trabajo infantil, es decir, gobernaciones, alcaldías y el gobierno nacional, y no es así. Aquí hay una responsabilidad del ciudadano y también de los empresarios. Y entonces, así como muchas empresas o muchos empresarios, a través de sus políticas de responsabilidad social empresarial, invierten en educación, en saneamiento básico, también nos estamos llamando a que en sus zonas de influencia y en sus políticas adopten estos temas referentes a la erradicación y prevención del trabajo infantil. Tengo entendido que dentro de las estrategias que se están implementando en el país hay identificados unos sectores críticos. ¿Cuáles son? Bueno, el DANE, vamos en dos partes. El DANE identifica unos sectores económicos donde impera el trabajo infantil, básicamente en comercio, hoteles y restaurantes con el 34%, agricultura, ganadería, casa y silvicultura con el 34.3%. Entonces vemos que el fenómeno del trabajo infantil no es un fenómeno exclusivamente urbano. Ajá. También tiene una connotación rural. Fíjese que casi el 35% de los menores que han sido identificados que trabajan en Colombia lo hacen en actividades agropecuarias. Claro que sí. Entonces, pero no exclusivamente como creería uno, ¿no? Como tendería uno a creer que es más en el campo. Uno podría pensar que es más en el campo, otros piensan que es más en la ciudad porque es más cotidiano y porque lo ve más frecuentemente. Porque le limpia el vidrio más frecuentemente. Claro. Entonces fíjese que hay en esos sectores. Y hay unos sectores que no registran en las encuestas o en las mediciones del DANE, pero que vienen creciendo aceleradamente. Por ejemplo, el tema de la minería. Y de hecho, con el ministerio pues ha articulado con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, por ejemplo, y ellos están iniciando una inversión de $9 millones en Boyacá y en Antioquia, en unos municipios específicos con incidencia de trabajo en minería, para erradicar este fenómeno. Tenemos más oyentes en línea, bastante agitada la mañana de hoy con las llamadas de nuestros oyentes. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Camila. Es que yo oigo muchas cosas y veo muchas campañas en los medios que hablan de prohibir el trabajo con los niños, pero yo veo tantas cosas a diario, sobre todo en los pueblos, niños en los campos. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudarlos? Bueno, nosotros desde el Ministerio del Trabajo y en articulación con las demás instituciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ANSPE, Bienestar Familiar, en fin, una serie de instituciones, hemos venido haciendo intervenciones específicas de la mano de alcaldes y gobernadores. Entonces, primero conformando los comités locales para prevención y erradicación de trabajo infantil, formulando también políticas públicas locales para analizar y erradicar el fenómeno, porque la connotación que puede tener el trabajo infantil en un departamento como San Andrés es totalmente distinta al que puede tener un departamento como el Tolima o como Nariño, por el factor cultural. Okay. Entonces aquí en el campo, y como bien lo dice Camila,
pues ella ve que eso es frecuente porque el tema cultural impera. Entonces, para el sector rural o las personas que viven en el campo, el trabajo infantil es bien visto porque forma al menor y lo ayuda a volverse hombrecito o guapa a la niña, sí. Pero lo que pasa es que en muchas ocasiones esa formación o ese aspecto cultural impide que los menores, por ejemplo, vayan a la escuela, vayan al colegio. Ahí es donde lo obstaculiza. Nos queda tiempo para una última llamada. ¿Quién habla? Buen día. Bueno, buenos días. Tengo una pregunta para ustedes. Gracias por la oportunidad. Yo soy Dayana Manjarres y básicamente quiero saber qué castigo existe para aquellas empresas que emplean menores dentro de sus labores. Lo digo porque, por ejemplo, en mi barrio yo veo panaderías, las tiendas utilizan a los niños para hacer domicilios y pues todo este tipo de labores. Entonces me queda la duda, ¿cómo el ministerio puede controlar esa parte? Pues básicamente denunciar en primer lugar, y con la visita al inspector de trabajo ese negocio puede ser multado y puede ser sellado por emplear menores. Lo importante es que tengamos en cuenta el régimen especial que existe, los permisos adicionales que la gente tiene que pedir cuando quiere empezar como un desarrollo de una carrera, más bien en términos de talento, o las condiciones especiales en las que se considera un aporte económico. Todo lo que se sale de esto que nos ha planteado el doctor Eduardo Bejarano se considera precisamente algo por fuera o al margen de la ley. Se nos acabó el tiempo, doctor Bejarano. Muchas gracias por acompañarnos. Pasa muy rápido el tiempo en este agradable espacio y bueno, eso le digo, pues muchas gracias a ustedes y un cordial saludo a todos los oyentes y muchas gracias por prestarle atención a estos temas tan importantes para nuestro país. Don Samuel, nos encontramos la próxima semana en El Trabajo como debe ser. Sigan en sintonía de Caracol Radio. Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser.